En este video trataremos dos temas muy importantes, los cuales son el cambio climático y el calentamiento global. Estos temas serán explicados por Ángel Blanquicel y Mayeli López del segundo semestre de Ciencias Sociales en la Universidad de Córdoba. Es evidente, algo le está sucediendo a la Tierra. En las últimas décadas la superficie del planeta se está calentando más de lo que es debido. Pero para entrar a fondo en estos temas tenemos que tener en cuenta que el calentamiento global y el cambio climático, aunque sean cosas muy similares, tienen diferencias que hay que anotar. Hablemos del calentamiento global. Bueno, el cambio climático y el calentamiento global no deben confundirse, ya que este último se refiere al alza continua y reciente de la temperatura media global en la superficie terrestre. El calentamiento global es causado mayormente por aumentos en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que desde la revolución industrial la emisión de estos gases ha elevado notablemente. En pocas palabras, el calentamiento global se refiere al aumento de la temperatura gradual en la atmósfera. El efecto invernadero natural de la Tierra hace posible la vida como la conocemos. La radiación del Sol llega a la Tierra y ésta la refleja. Es ahí donde juega su papel los gases del efecto invernadero, atrapando parte de este calor, distribuyéndolo y dándole equilibrio al planeta. Desde la revolución industrial, la concentración de estos gases se ha elevado, haciendo así que se aumente la temperatura de la Tierra. Es decir, a mayor concentración de estos gases, habrá más retención del calor. El ser humano es la mayor influencia en el aumento de estos gases, con actividades como: Número 1. La excesiva actividad industrial, la cual muchas de estas actividades llevan al deterioro de la capa de ozono, exponiendo directamente a la Tierra a los rayos del Sol. Número 2. La quema de combustibles fósiles, lo cual lleva a la contaminación del aire y emisión de los distintos gases derivados del carbón, el petróleo y el gas natural. Número 3. La deforestación de selvas y bosques. Los árboles tienen la facultad de convertir el dióxido de carbono en oxígeno a través del proceso de fotosíntesis, con lo cual contribuyen a reducir la contaminación del aire. Pero, si reducimos su número, la concentración de dióxido de carbono y de otros gases será mayor, y por tanto, aumentarán las temperaturas terrestres. Número 4. El uso excesivo de fertilizantes. Número 5. La alta producción de residuos. Cuanto más residuos produzcamos, mayor serán los niveles de gas metano en el ambiente. Frenar el calentamiento global es parte de cada quien. Hagamos diversas actividades como reciclar y tener un consumo responsable. Así estaremos contribuyendo nuestro grano de arena a frenar esta problemática. Ahora hablemos del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un cambio que se da en toda la Tierra o en una región específica, pero a largo plazo. Y que según las evidencias que se tienen, los cambios climáticos siempre han existido, como por ejemplo los periodos de glaciación y los periodos de vulcanismo intenso. Es decir, el calentamiento global es solo una parte del cambio climático en general. Y a diferencia de los cambios climáticos que han ocurrido en el pasado, en la actualidad, este se le atribuye al ser humano por el ya explicado calentamiento global. Y aunque muchas personas se nieguen a creer, la existencia de este cambio climático es real y llegó para quedarse. Y ahora te diré varias pruebas. Estas son algunas pruebas del cambio climático. Número 1. Las sequías.
Los periodos de sequía se producen cuando hay un desequilibrio entre evaporación y precipitación. Es la consecuencia del aumento de las temperaturas y puede tener efectos devastadores sobre la salud humana, la disponibilidad de alimentos, los animales y el terreno. Número 2. Aumento en el nivel del mar. El nivel del mar también se ve afectado por los fenómenos climáticos a corto plazo y los factores vinculados a la temperatura. El descongelamiento de los polos significa más agua y un aumento en el nivel del océano. Número 3. Aumento de la temperatura. No es un efecto aislado del cambio climático global, sino que también genera otros fenómenos como sequías, huracanes o incendios forestales. La reducción de gases de invernadero es la forma más fácil de reducir la temperatura global. Número 4. El derretimiento de los polos. El aumento de la temperatura global lleva al derretimiento de estos, los cuales llevan consecuencias como el aumento del nivel del mar y migración de diversas especies. ¿Cómo afecta el cambio climático a la variabilidad climática? Los fenómenos de variabilidad climática son naturales y siempre han existido. Colombia actualmente se ha afectado por dos de estos fenómenos, los cuales son el fenómeno del Niño y de la Niña. Todo esto depende de la temperatura de las corrientes de agua que entren a nuestra costa pacífica. Si la corriente es fría, generará más nubes, las cuales el viento desplaza, haciendo así más lluvia, lo cual es conocido como el fenómeno de la Niña. Pero ¿qué pasa? Debido al cambio climático, estos fenómenos se han intensificado. ¿Por qué? A mayor temperatura del planeta hay más agua que se evapora en la costa del Pacífico, generando así más lluvia, lo cual hace mayores los efectos de este fenómeno de la Niña. En conclusión, para pensar, el problema del cambio climático es un problema que nos afecta a todos. Por lo tanto, tenemos que tomar las respectivas medidas desde varios sectores de la sociedad. Medidas como reducir la emisión de gases invernaderos y realizar más actividades humanas. Actividades humanas como lo son reciclar, conducir menos y apagar los focos que no estemos utilizando. La salud del planeta está en tus manos, así que cuídalo.